Y esta preciosa tarde, su palabra es bendita, solo que nosotros como humanos pues pedimos la dirección de Dios para que Él guíe nuestros labios, nuestro entendimiento y someta toda nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios. Vamos a introducirnos, mis hermanos, con lo que estuvimos hablando el domingo pasado para que se conecten de nuevo. La palabra agradar, traducida del griego, significa eudokeo, que quiere decir esta palabra complacido, ser agradable o ser aceptable. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradables, debemos ser aceptables y debemos de complacer a Dios. Ese debe de ser nuestro propósito como cristianos, ¿verdad? Que sea aceptable nuestra vida, la que nosotros llevamos diariamente delante de Dios, no complacernos a nosotros mismos, sino nuestro compromiso debe de ser complacer a Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no vive para complacerse a usted mismo, usted vive para complacer a Dios porque ama a Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios hace, mis hermanos, esa comparación entre Jesús y la iglesia, como el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como Jesús ama a la iglesia, así el esposo también ama a la esposa. La esposa ama al esposo. Entonces esa conjugación entre Jesús y la esposa o la novia, que es la iglesia, que Él la amó y dio su vida por la iglesia. Así también el esposo en el matrimonio está dispuesto a sacrificarse por hacer feliz a su esposa. Así entonces nuestra vida como cristiano debe de ser complacer a Dios. Que Dios se sienta complacido por las decisiones que nosotros tomamos. Le decía el domingo pasado, Jesús, su propósito, el deseo de agradar a Dios lo llevó hasta la cruz del Calvario, y aunque Él al pie de la cruz, ahí cuando ya está por ser tomado por las autoridades romanas, Él va y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí de largo esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Ese puede ser mi deseo, Señor. Ese puede ser lo que yo quisiera, que no pasar por ahí, pero si esa es tu voluntad, Señor, no importa, porque yo quiero agradarte a ti. Y después el apóstol Pablo, estuvimos diciendo en la carta de los Romanos, que él también enfatiza sobre esto, que ni Jesús vivió para agradarse a sí mismo. Para Jesús, mis hermanos, venir, les decía, a esta tierra y vivir en esta tierra es como cuando nosotros pasábamos allá por mi país. Los que viven en Zacatecoluca, que es difícil para algunos hermanos de Latinoamérica pronunciar este nombre, Zacatecoluca. Nosotros los salvadoreños no. Pero yendo del departamento de La Paz hacia la capital, se pasa por el Rosario, o se pasa ahí por San Juan Nonualco. Ustedes conocen ese producto que vende, la marca se llama la Avon, ¿verdad? Que vende lociones y todo eso. Entonces, entre San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo hay un lugar que le llaman la Avon, pero no es porque ahí esté la fábrica de la Avon, sino porque ahí, mis hermanos, están las fábricas de donde tratan el cuero del mayale, del chancho, y entonces se siente ese olorcito, ¿no? Bastante raro. Lo mismo allá por el Rosario que les decía, ahí llegaban a botar los camiones la basura. Es un basurero grandísimo. Entonces cuando uno ya va llegando por ahí, uno ya va preparando su pañuelo, más cuando va de madrugada,
porque ese olor es tremendo. Entonces les decía el domingo, ¿no? A Jesús venir a este mundo y vivir en medio de la putrefacción del pecado no le fue fácil, porque él vivía en la santidad allá en el cielo. Y el pecado, mis hermanos, eso es un olor desagradable delante de Dios. Pero Jesús, mis hermanos, vino porque vino a rescatarnos a nosotros. El deseo en el corazón de Dios era rescatarnos a nosotros. Entonces Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, no importando el sacrificio. Entonces, esto es parte de la introducción de lo que estuvimos predicando el domingo. Entonces decíamos, la naturaleza, mis hermanos, dañada por el pecado, eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Eso es algo que Dios no lo puede percibir en su naturaleza santa. Y estuvimos viendo Romanos capítulo 8, versículos 7 y 9. 7 al 9, que quería enfatizar en algo. Dice que el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y me interesó esta palabra, por eso la saqué para darles una explicación sobre por cuanto. Dice los designios de la carne. Y yo dije, ¿qué significa esta palabra designio? Y designio tiene que ver, mis hermanos, con la determinación. Tiene que ver con el propósito, con el plan o la intención o el deseo o el pensamiento aceptado por la voluntad propia. Cuando dice por cuanto los designios de la carne, entonces quiere decir por cuanto los deseos, por cuanto el plan, por cuanto las intenciones, por cuanto el propósito de nuestra voluntad propia, mis hermanos, son enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros buscamos nuestros planes, nuestros propósitos por agradarnos a nosotros, estamos desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es y está dañada por el pecado. Por eso es que nosotros necesitamos la palabra de Dios para examinar qué es lo que nos conviene hacer. Por eso es que nosotros tenemos que regirnos a la palabra de Dios para poder hacer lo que a Dios le agrada. Estuvimos viendo entonces, mis hermanos, que qué bueno es agradar a Dios con nuestra boca. ¿Qué hablamos? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuáles son, mis hermanos, esas palabras que salen, dijimos, de nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y decíamos que muchos de nosotros, mis hermanos, tomamos caminos equivocados cuando estábamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, hablando de los que hoy ya estamos un poquito grandes, ¿verdad? No viejos, acá solo estamos grandes. Entonces, muchos de nosotros nos ha costado volver al camino porque tomamos malas decisiones y fuimos personas mal educadas. Teníamos palabras obscenas, palabras desagradables ante la sociedad, no se diga delante de Dios. Así es que el cuidado que tenemos que tener de nuestra boca, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios que no, una fuente no puede producir aguas dulces y amargas. Entonces el cristiano debe de cuidar
su lenguaje, ¿verdad? También lo que proclamamos con nuestros labios, con nuestra boca, ¿verdad? Por eso dice, aparta la perversidad. Dice así, aparta de ti la perversidad de la boca. Estuvimos hablando, mis hermanos, de la perversidad dentro de la iglesia. Hoy, mis hermanos, dentro de las iglesias no se predica tanto con la palabra, se predica más con lo que hay en el corazón del hombre. Pero si el corazón del hombre está dañado, mis hermanos, estamos expulsando, estamos diciendo cosas de nuestro propio corazón y no de la palabra de Dios. Y por eso es que hoy tenemos, mis hermanos, tanta falsa doctrina desviada de la voluntad de Dios. Hay una perversidad, hay un engaño en el corazón del hombre y está dañando a los escogidos. Y este es el cuidado que debemos de tener, porque debemos, antes de agradarnos a nosotros con palabras alusivas o querer agradar a las multitudes con nuestro lenguaje, tenemos que pensar primero si nuestra predicación es agradable o viene conforme al corazón de Dios. Así es que ya vamos llegando a donde nos quedamos. Solo le estoy haciendo un resumen. Así es que debemos de apartar, mis hermanos, toda esa perversidad de nuestro corazón y alejar de nosotros toda la iniquidad, ¿verdad? En palabras pobres les decía que es palabras pobres, que aquel que no se somete a las leyes de Dios, eso es iniquidad. O sea, toda persona que vive en rebeldía hacia Dios, eso es, mis hermanos, iniquidad. O sea, desde el momento en que a usted se le predica la palabra de Dios acá, usted la escucha y sabe que es palabra de Dios, pero no la lleva a la práctica, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero es eso, mis hermanos. O sea, que no nos sometemos a las leyes de Dios. Si son palabras mías, está bien, deséchela, pues son palabras de hombre, no tienen valor, son vanas. Pero si es palabra que viene de Dios, y que eso lo percibimos nosotros en nuestro espíritu cuando Dios nos habla, lo percibimos y a veces desechamos esa palabra de Dios, mis hermanos. Entonces estamos desagradando a Dios. Entonces, ¿cómo estoy agradando a Dios? Con mi boca. Y íbamos al Salmo 51, cuando David se encuentra en problemas y siente que ha perdido su relación con Dios por causa del pecado, ¿verdad? Estuvimos viendo esos versículos del Salmo 51, del versículo 10 al 17, los estuvimos viendo cuando él dice, vuélveme. No sé si los tenemos por ahí. Rapidito, veamos si los encontramos para que ya vayamos entrando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de tu espíritu y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, dice, ábreme mis labios. ¿Ha visto cuando estamos en el culto y no queremos ni cantar, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos alabarle a Dios? ¿Por qué no sale esa gratitud de nosotros? Y el salmista lo ha reconocido, decíamos el domingo, cuando él se da cuenta que ya no tiene ese espíritu de Dios con el cual él alababa, con el cual él decía, y aún me haré más vil. ¿Se recuerda cuando aquella mujer le salió y le dijo, ¿cómo quedaste hoy delante del pueblo? Pero es que ahí estaba con el Espíritu de Dios. Ahí estaba en la unción del Espíritu Santo. Y él le dijo, pues fíjate, mujer, que no me importa lo que tú pienses, aún me haré más vil.
Pero acá él se da cuenta que ya sus labios no alaban, no adoran a Dios, y él le dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea, es preocupante cuando usted viene a la iglesia y acá Oscar le está diciendo: alábele al Señor, adórele al Señor, y usted está ahí. Se cansa estar parado. O sea, está muerto espiritualmente. Es preocupante, ¿verdad? ¿Y usted cree que Dios se agrada cuando lo ve así? ¿Cuál es el culto que le agrada a Dios? Entonces estuvimos viendo eso, cómo nuestros labios deben de alabar a Dios, y llegamos hasta Hebreos capítulo 13 versículo 15. Ahí nos quedamos. Esa alabanza, mis hermanos, en nuestro devocional. Y es lo que dice Romanos. Vámonos a Romanos, no vaya a Hebreos, vámonos a Romanos capítulo 12 versículo 1, donde dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y que es agradable a Dios. Ese, mis hermanos, que es nuestro culto racional, ese culto diario. O sea, todos los días yo debo de morir a mis deseos, a mis planes, a mis propósitos, y dejar que el Dios obre en mí todos los días. Eso es agradarle a Dios. Buscar siempre agradarle a Dios, presentándonos como sacrificio. O sea, algo que te cueste, algo que te duele, algo que tú no lo puedes. Ay, hermanos, cuando yo no tenía o no se me había desarrollado la diabetes, a mí no me gustaba lo dulce. Cuando descubrí que yo tenía la diabetes, ahora me gusta el dulce, ¿verdad? Vea cómo es la situación, mis hermanos. Vea cómo este cuerpo, cómo la maldad en el hombre está tan introducida que nos gusta lo prohibido. Nos gusta lo que no nos conviene. Por eso dice que debe de ser un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque no tenemos que agradarnos a nosotros. Es que eso es lindo, ¿no? Cuando tú llegas al restaurante y te sirven esas bistecas de carne a la grilla. Y el doctor te dice: tienes el hígado graso y no tienes que comer carnes rojas. Hasta en el tran, cuando vas, sientes el olor a carne asada. Y tú dices: no. Eso es el sacrificio vivo, mis hermanos. O sea, dejar todo lo que a nosotros nos gusta por agradarle a Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Examinar si agrado a Dios con mis palabras, mis hermanos.
hay. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en poco, que tanto así que la gente ni se da cuenta si eres cristiano, porque tu lenguaje es parecido al de ellos. Pero cuando abunda la palabra de Cristo en nosotros, partimos ya mencionando el nombre de Dios a cada ratito, ¿no? Y entonces ya la gente comienza a sospechar: este es cristiano, dice. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero si yo voy a los teléfonos, algunos jóvenes por ahí, cánticos espirituales no son tanto. Ya les he contado, algunos quizás ya lo saben, otros no, pero una vez me subí en un vehículo de un compañero de trabajo que yo tenía. Claro, no éramos de la misma escuadra, pero trabajaba en otra escuadra, en otro camión, y yo lo conocía que era una persona muy religiosa, con un cargo dentro de la iglesia. No le voy a decir el cargo. Pero cuando mi jefe me dice: ve al furgón de fulano, y yo voy, lo enciendo el furgón y se enciende la radio y me salen unas cumbias, hermano. Y dije: ¿y esto qué cosa es? Y me bajo y dije: ¿será este el camión? Me equivoqué de furgón quizá. Le digo: ¿es este? Y me dice: sí. Tremendo, hermano. Tremendo que nosotros como cristianos de vez en cuando nos aparece por ahí todavía la lambada. Ya en nosotros no tiene que estar eso. Nuestro corazón debe de abundar palabras que exaltan y alaban y adoran a Dios. Dice: exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eco porque el proverbista dice: mis hermanos, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Porque si con nuestros labios no agradamos a Dios, mis hermanos, ¿cómo vamos a testificar al mundo que hemos cambiado? Salmo 50, 23. Aunque si no sabemos cantar, mis hermanos, pero un corazón contrito y humillado delante de Dios, aunque no sabemos las notas musicales, pero si le cantamos con el corazón al Señor, Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Pero el que sacrifica alabanza, ay, hermanos, a veces nos perdemos en la alabanza, ¿verdad?
Por la falta de práctica, por falta de conocimiento de las alabanzas. Y a veces veo acá estos jóvenes y se miran unos con otros y no hayan ni por dónde ir. No digamos nosotros, mis hermanos, que ni vamos más perdidos que ellos todavía. Pero dejemos la alabanza. Dejémosla ahí, vámonos a los ojos. Ese es otro pleito, ¿no? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro objetivo? ¿Qué estamos viendo, mis hermanos? Estas generaciones de este tiempo hay un contraste bastante complicado, ¿no? Nosotros los de la vieja guardia estamos siendo contaminados por esta nueva generación. Mas no porque ellos nos están obligando. Mas nosotros somos bastante ignorantes en lo que es el sistema de internet, ¿no? Y todo eso. Pero si usted es cuidadoso, a los ancianos, a los más grandes, los nietos se preocupan en enseñarles la tecnología. ¿Y qué hacen? Les enseñan jueguitos. Y ahí está el anciano. Lo tienen bien pasivo los nietos. Vaya, venga abuelito, le voy a enseñar este juego, este es fácil. Y lo dejan al ancianito ahí jugando y se van. Y el ancianito está contento con su tecnología, que ya la está aprendiendo. No la ha aprendido a cómo llegar hasta ahí, sino que ya se la dan abierta la aplicación. Y ahí está. Sus ojos están en ese objetivo. Lo dejaron cuidando los nietos. Ay, Señor. Y los nietos brillan por su ausencia. Pero somos nosotros o las nuevas generaciones, mis hermanos, que estamos adaptando todo este sistema tecnológico, y que todo esto, mis hermanos, nos está afectando mucho. Proverbios 27:20. Porque controlar los ojos es bastante difícil. Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón, o sea, el infierno y Satanás, nunca. No, usted ya ha oído decir, Satanás, basta, ya no quiero gente para llevar al infierno. Ya está lleno, por favor, cierren la puerta, que suficiente con esto. El infierno dice, por favor, ya no quiero más gente, santifíquense. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están. Se lo compruebo. Usted abre el Facebook 5 minutos. ¿Sí? Ni hay notificaciones nuevas, pero usted sigue. Los ojos no se sacian, hermano. Vemos una película tras otra película. Los ojos lloran, hermano. Están cansados ya. Pero ahí los quiere tener usted clavados en la pantalla.
Diga ay. Eclesiastés 1:8, dejémoslo eso allí. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. Y cuando lo escribió el proverbista no había televisión, ni se imaginaba que iba a haber televisión. Pero usted sube a las 10, a las 11 de la noche, la 1, las 12 de la noche y la 1 por esos palacios, los televisores están a alto volumen. Se oyen por las escalas esos televisores. La gente es insaciable. O sea, Satanás está utilizando todas estas herramientas para desviar nuestros ojos de la voluntad de Dios, para envenenar nuestra alma. ¿Qué generación somos, mis hermanos? Ya no somos generaciones inocentes. Hace años, cuando yo era pequeñito que me escapaba de casa para ir a ver televisión, los representadores de programas salían con sus trajes, sus corbatas, bien preparados. Censuraban las malas palabras por si al caso se les salía alguna, y después los volví a ver a esos personajes después de 3 meses porque los metieron en disciplina por haber dicho una mala palabra. Hoy la mayor parte de programaciones son en directas, donde la gente expresa palabras obscenas. Se viste, bueno, no se visten. ¿A quién sale más desnudo? No hay más, mis hermanos, ese cuidado en las redes sociales. Y nosotros estamos ahí. Fácilmente hemos caído en esas trampas de Satanás. Estamos, mis hermanos, envenenando nuestras buenas relaciones con Dios. La televisión, los teléfonos, en todas partes, por todos lados, mis hermanos, nos ataca. Proverbios capítulo 30, versículo 13. Proverbios 30, versículo 13. Trece, 30, 13. Hay generación cuyos ojos y cuyos párpados están levantados. ¿De qué generación está hablando? ¿Cómo es eso? Es eso, ¿no? Cuyos párpados están levantados. ¿Cómo le hace? Desinteresado cuando le dicen o le llaman la atención. Eso. Con los ojos hablamos que no nos interesa, ¿no? Usted va a predicar. Los que están en las plazas se van a dar cuenta. La gente le hace.
No nos interesa más las cosas de Dios. Mas nosotros, mis hermanos, ¿dónde debe de estar nuestra mirada? No perdamos nuestro objetivo, nuestro punto de referencia. Salmo 121:1, que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré los ojos a la televisión. Buscaré agradar a Dios con el Facebook, TikTok, Instagram. ¿Qué más? Hay un montón de aplicaciones que ni las quisiera conocer. A veces me dicen: pastor, ¿por qué no abre Instagram? Ya con Facebook me enredo. Ya esa es una tentación. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. No. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Allá debe de estar nuestra mirada. Allá debe estar nuestro objetivo. No desvíe no solo sus pies, sino que también sus ojos no los desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Mantengámonos en Cristo Jesús. Lucas 11:34. Vamos corriendo, si no, no termino y después va a salir una tercera parte por acá. No desviemos nuestra mirada, mis hermanos. Lucas 11:34. Le trae bastantes versículos hoy, porque la palabra de Dios tiene que quedar acá en nuestro corazón. Más palabra de Dios que palabras mías. Dice: lámpara del cuerpo es el. Ajá. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, ¿ha visto que también por el ojo se alimenta el cuerpo? Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo se ve el efecto, mis hermanos, en el cuerpo. Cuando nosotros vivimos mal delante de Dios, lo que deseamos con nuestros ojos, lo que nuestros ojos ven, lo bajamos al corazón y después lo refleja el cuerpo. ¿Le gusta la moda? ¿Le agradó lo que había en la vitrina? Que me lo compro y me lo compro. Ni le preguntó a Dios, ni le consultó a Dios. ¿Cómo puede, mis hermanos? ¿Cómo? Yo digo, ¿qué vida es esa? Yo veo las hermanas que vienen y ellas andan a cada rato bajándose la falda. ¿Por qué no se la compró un poquito más grande, pues? ¿O andan? Y el otro viendo también. Es fuerte, hermano. Pero si queremos agradar a Dios, quizás nos va a tocar que andar vendados. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo
está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Lo que deseamos con nuestros ojos. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo del 7 al 16. Lo que el mundo nos ofrece, mis hermanos, del Efesios 5, 7 al 16. No seáis pues partícipes con ellos. Veamos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? No seamos partícipes del mundo. O sea, debe de haber una identificación con la iglesia de Cristo y el mundo. ¿Por qué dice? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún que hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, ¿qué? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo son los días que estamos viviendo? Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, estamos en los últimos tiempos, mis hermanos, y somos atacados por todos lados. Pero nosotros tenemos que identificarnos que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos luz en medio de las tinieblas. No ser tinieblas, sino luz en las tinieblas. No nos tiene que envolver este sistema del mundo. No nos tiene que afectar el sistema del mundo, porque nosotros no somos insensatos. Tenemos la sabiduría de Dios para discernir lo que nos conviene ver y lo que no nos conviene ver. Sí, mis hermanos, hay tanta basura que lo único que quiere es arruinar tu buena relación con Dios. Entonces nuestra mirada debe de ser, ¿dónde? En Cristo. Eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puestos los ojos, pero por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro ¿es ese? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. O sea, esto, puesto los ojos en Jesús, el consumador
Ahí tenemos que tener nuestra mirada, en Él, no desviarnos de todo lo que el mundo nos puede ofrecer. ¿A dónde nos va a llevar, mis hermanos, este mundo si lo seguimos? Porque el cuerpo, mis hermanos, se alimenta por la vista y el oído. La vista y el oído. Salmo 119, 18. Ya voy terminando, ¿Me soportan 5 minutos? ¿Sí? Levante la mano si me soporta 5 minutos. 5, 10, 15. Abre mis ojos, dice el salmista, y miraré las maravillas. Qué lindo ese versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas. ¿A quién se le ha abierto los ojos el Señor así leyendo la palabra de Dios? Y de repente un versículo que ya lo había leído muchas veces, pero no le había venido la revelación. Y esa vez que usted la leyó, como que el Señor puso una lupa ahí, y usted comenzó a ver aquel versículo con una puerta que se le abrió, que usted quedó sorprendido y sus ojos comenzaron a llorar y comenzó a percibir en su corazón que Dios le estaba hablando a través de ese versículo. En el bus iba yo, allá en la capital, en la capirucha de mi país, en esos buses que ya se le caen las latas. Iba yo en el bus, estaba recién reconciliado con el Señor, y abro la Biblia, ¿no? Un poco religioso ahí, sin entendimiento, estaba recién iniciando. Háblame, Señor, donde se abra la Biblia, paz. Eclesiastés 11:1. Y leo el versículo: echa tu pan al agua y después de muchos días lo hallarás. ¿Lo entendí a profundidad? No. Pero se me quedó clavado en el corazón, me hizo llorar. Me hizo llorar ese versículo. Y yo iba ahí, secándome los ojos. Pero después ese versículo siguió trabajando y trabajando, y sigue trabajando todavía. Dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque la palabra de Dios no tiene límites para darte el discernimiento, el entendimiento de Dios. Y debemos de buscarlo, mis hermanos. Debemos de buscarlo todos los días. Esa debe de ser nuestro deseo. Meditar en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra delicia, dice el Salmo 1. Deleitarnos en la ley de Jehová. Meditar en ella de día y de noche. Pero nosotros le damos más placer a la carne que al espíritu. ¿No es así? Lo voy a dejar un poco incómodo. Hoy que llegue a la casa, ¿qué va a hacer? Ya basta con el control en la mano a encender el televisor.
Ay, ay, ay. Hablar, mirar y andar. De eso nos hablan estos versículos que tenemos acá, ¿verdad? De hablar, de mirar y de cómo tenemos que andar. Tres cosas que deben de testificar quiénes somos nosotros. O sea, nos identifican como cristianos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, si no es perversa, si no va con malicia, y nuestro andar diario. A Pedro lo identificaron rápido, ¿verdad? Por la manera en que hablaba. Rapidito se dieron cuenta. Job capítulo 31, versículo del 1 al 7. Ya estamos terminando, solo los hermanos me dieron 5 minutos. Ahorita me he terminado los de la hermana Jenny. Job 31 del 1 al 7. ¿Qué dice Job? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? No a la virgencita, por favor. Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve, ¿qué dice? Con mentira, y si mis pies se apresuró a engaño. ¿Usted está en grado de decir eso que dijo Job? Péseme Dios en balanzas de justicia. Yo me corro. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Dice, hice pacto con mis ojos que no iba a desear a una mujer. Y si no, dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos. ¿Ha visto por qué Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Se da cuenta por qué? ¿Sabe cómo tenía Dios a Job? O sea, la integridad de Job. Estos hombres caminaron con Dios, mis hermanos. Por eso han quedado escritos en este libro, para que los veamos como ejemplo, cómo nosotros tenemos que vivir. Que Dios nos ayude, porque nuestro andar, mis hermanos, debe ser esa disposición de querer agradar a Dios. Y no me diga que es difícil, que es imposible. Porque si nosotros hemos nacido de nuevo, lo podemos hacer. Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, 27 dice que Dios quitó ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón
de carne. ¿Para qué? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27, vea esto, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, Dios no nos está exigiendo algo que no estamos en grado de hacer, porque Él ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa y Él ha puesto las leyes en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se nos vuelva más fácil, práctico obedecerlas. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu que vive dentro de nosotros nos da la capacidad de poderlo hacer. No es con nuestra naturaleza. Por eso decía la palabra ayer, no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu. O sea, no tenemos la naturaleza adámica pecaminosa, tenemos la naturaleza del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Por eso es que debe de venir regenerada nuestra boca, debe de venir regenerado nuestros ojos y debe de venir regenerado nuestro oído. Porque llevamos el Espíritu de Dios adentro. Salmo 33, 18. El camino, dijimos, es alumbrado por nuestros ojos. ¿Dónde vamos? Pero, ¿qué dice Salmo 33, 18? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios pone sus ojos sobre nosotros y nosotros esperamos en su misericordia, que Él nos guarde de no pecar, de no dañar nuestra relación con Él. Les decía ayer que mi esposa me contaba y yo se los compruebo, ¿no? Lo confirmo, que su mamá, cuando ellos iban a la ciudad, ella y su banda de hijas, porque son varias, les ponía su canastito de pan, porque ellas hacían y vendían el pan, lo llevaban a la ciudad, pero todas ellas caminaban delante de su mamá y su mamá iba detrás. Fin que no escuchaban la voz de su mamá, ellas seguían caminando. Pero medio ellas se desviaban, escuchaban la voz de su mamá. ¿Usted cree que me fue fácil a mí acercármele? Primero tenía que llegar donde la suegra, saludarla a ella, ponerme a la par de ella. Nosotros tenemos que aprender a caminar delante de Jehová, que Él esté con su mirada sobre nosotros y nosotros estar conscientes que Dios vela nuestro caminar. Cuando nos estamos desviando, sentiremos el golpecito en la espalda que Dios nos está diciendo: hey, endereza tus caminos,
No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue recto. Aparta tu pie del mal. Vamos terminando acá, que se nos hizo tarde. Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 15. Debemos de tener esa estabilidad, mis hermanos, como cristianos. Póngase de pie. Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 15. Dice el escritor de Hebreos: por la cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Los vehículos, mis hermanos, ya tenía días de no darle clase, ¿verdad?, de mecánica. Los vehículos tienen, ustedes han visto, ¿no? Ese timón es el volante, ¿no? Con eso se dirigen. Pero las llantas llevan esa articulación que las mueve a las dos. Paz, 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 paz. Pero cuando el vehículo va recto, las llantas tienen que permanecer rectas. Usted tiene que soltar el volante y el carro debe de ir recto. Si usted suelta ese volante y el vehículo comienza a desviarse a la izquierda, tiene un problema de convergencia. O se va a la derecha, tiene un problema de convergencia. Y si usted va entre 90 y 110 y usted comienza a sentir que el volante le hace, tiene un problema de alineación de las llantas. Entonces usted tiene que reparar eso, porque eso le trae defecto en la dirección. Le consuma las llantas o le consuma la articulación del vehículo, porque se mueve demasiado, trae daños. Y medio usted se descuida, eso lo puede llevar a un accidente. Entonces es importante mantener eso en un buen estado. Si lo llevamos a lo espiritual, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. Porque si nosotros tenemos parte de nuestra vida, hermano, espiritual, que no están bien delante de Dios, nos va a sacar, nos va a desviar. Vamos a terminar en el precipicio. Vamos a terminar en la corcilla equivocada, de la cual podemos tener un enfrentamiento total con el enemigo o con nuestro adversario. Así es que dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Este es el antídoto: las buenas relaciones y vivir en santidad. 15. Mirad bien los ojos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16, le dije hasta el 15, hasta el 15, ¿no? Así es que, mis hermanos, este cuidado que debemos de tener, queremos agradar a Dios, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestra boca y nuestros oídos, para que nuestros pies
no se desvíen. Algo Dios ha visto y nos está alertando para que le agrademos, para que caminemos con Él. Su venida está cerca y por eso dice que a Enoc se lo llevó, porque la contaminación, la maldad en su tiempo había crecido. Estaba tan mal que consideró que Enoc debería de mejor irse con él. Y eso nos dicen los evangelios, que la venida del Señor vendrá porque el amor de muchos puede enfriarse. Y para que no vayamos a terminar perdidos, mejor Él se llevará a su iglesia. Así es que preparemos nuestro camino, nuestras sendas, mis hermanos, y que Dios nos ayude. Amén. Cierre sus ojos. Le decimos, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.